Vamos a intentar, desde donde esté, comunicarnos con el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, el doctor Jorge Sapia, que debiera estar escuchándonos en estos momentos. Jorge, ¿es así? Así es, Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Pero qué alegría, perdóname, te voy a tutear, qué alegría, Tano, poder estar en contacto con vos. No sabés la cantidad de gente que quisiera poder hablar contigo en estos momentos y que me debe estar envidiando, sin duda. Pero vamos... Bueno, todo eso me halaga mucho, así que bueno, bienvenido. Sin duda, y a través de este medio así tan confidencial vas a poder estar en contacto con ellos seguramente, ahora en directo o cuando les reenviemos a ellos nuestra charla. Jorge, lógicamente en Argentina se están viviendo momentos, como yo decía en el editorial recién, donde empieza a acelerarse este año electoral y prácticamente ya están algunas fórmulas o por lo menos algunos candidatos. El gobierno ratificando a Mauricio Macri, el fin de semana apareciendo la fórmula Fernández-Fernández, está la fórmula de la izquierda con Del Caño y Miriam Bregman, y están las expresiones ya confirmadas de Roberto Labaña, ¿no es cierto?, por Consenso 19, pero también las aspiraciones de Sergio Massa y de Juan Urtubey. Hasta allí estamos, por lo tanto, ese amplio sector del centro que no quiere estar en ninguno de los dos costados de la grieta, tiene como varios aspirantes a representarlo, ¿no es cierto? Yo quisiera de entrada, como cuando estábamos en la primaria y composición tema libre, que empezaras vos dándonos tu mirada de cómo estás observando este minuto político argentino y luego yo voy directamente a las preguntas en relación a la convención del lunes 27. Bueno, Miguel, yo lo que voy a decirte y le voy a decir a los oyentes no es nada bueno para nuestro país. Yo creo que una vez más estamos poniendo el carro delante del caballo y esto no distorsiona la realidad nacional. Fíjate vos que tenemos por un lado la afirmación de una candidatura desde el gobierno nacional. Así es. Y por otro lado el lanzamiento de una candidatura, una fórmula de candidato del sector que fue el gobierno anterior. Ninguno de los dos ha dicho qué van a hacer para sacar al país de la crisis profunda en que está sumido. Perfecto. Es decir, no hay una postulación clara y concreta que le diga a los argentinos qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, cómo piensan que deben hacerlo. Y en ese sentido, la tercera vía a la que aludías vos, que es la que representa Consenso 19, con la titularidad de Roberto Labaña, me parece que es la más seria. Es la más seria porque Consenso 19 está armado sobre la base de los famosos 10 puntos que representan una toma de posiciones. Yo creo que hay que trabajar esos 10 puntos. Esos 10 puntos para mí no son los definitivos ni los definitorios. Correcto. Es decir, no son la última palabra ni los que representan exactamente lo que a mi juicio hay que hacer en nuestro país. Pero es un comienzo sobre la base de poder decirle a los argentinos cómo salimos del pozo en que estamos metidos desde hace ya un par de años, por lo menos. Entonces me parece que eso lo que yo estoy viendo es que esa es la posibilidad más cierta, sobre la base de que yo estaba analizando toda la realidad en función de sostener que un solo partido, un solo sector no puede ser suficiente para avanzar y que es necesario formar un frente de unidad nacional sobre la base de un acuerdo programático. Perfecto. Yo creo que Consenso 19 puede resolver
esta pretensión o puede darnos la seguridad de que vamos a avanzar en un sentido positivo, y entonces este es mi análisis. Pero insisto, estamos entre tres posibilidades. Dos de ellas están hablando de nombres sin hacer alusión a lo que el país necesita concretamente en términos de efectividad conducente. Buenísimo. Sí, obviamente coincido con tu lectura, es un poco lo que yo decía en el editorial, donde hablaba desde lo que fue nuestra agenda progresista allá en el Savoy, los trabajos en las comisiones, ¿no es cierto?, de la convención, lo que propusimos después en Consenso 19, que salieron estos números, y ahora lo que hay que discutir con el resto de los sectores. Pero también tenemos que discutir en la convención con los otros correligionarios, ¿no es cierto?, que no participaron en su momento de la elaboración de la agenda, por más que fue una convocatoria abierta. Hablando de la convención, es obvio de que hay, diríamos, para hacer una descripción de cómo viene hasta ahora barajado el asunto, uno diría que algunas expresiones públicas fueron indicando o dando pautas alrededor del pensamiento de distintos sectores dentro del partido. Y sin duda, un extremo es el de la provincia de Buenos Aires, donde pese a que sus principales dirigentes, digo Storani, Casella, Ricardo Alfonsín, no participaron, allí hubo una expresión por parte de el radicalismo de la provincia de Buenos Aires a nivel de sus convencionales, que plantean la mantención de Cambiemos tal cual está, con la candidatura, lógicamente, de Mauricio Macri. Otro sector, yo diría, más en el medio y un tanto de manera confusa en cuanto a la posibilidad de construir una alternativa distinta a esta primera que yo di a conocer de recién, y a partir de concebir que el propio Cambiemos ya ha agotado su tiempo, que podríamos, para ponerle nombres, hacer un eje entre Cornejo, Lustó y algunos otros más, planteaban esto de la ampliación de Cambiemos, que ahora lo han transformado, porque como ha habido algún grado de rechazo, ¿no es cierto?, al respecto, hablan de la construcción de un nuevo frente, pero incluyendo, ¿no es cierto?, al PRO en esa construcción. Y pese a que el PRO ha dicho claramente de que va tal cual está y va con Mauricio Macri como presidente. Y está el tercer sector, el que hoy representa el Movimiento Nacional por la Democracia Social, que precisamente hace este planteo que vos también has descrito con Consenso 19. Había un cuarto sector que paradójicamente tenía como cabeza tu provincia, que en función de los resultados viene con menos fuerza, y yo diría ya a esta altura no creo que aparezca como una alternativa en la propia convención, que era la famosa lista 3, es decir, ir solos. Bueno, si los resultados en términos relativos hubieran sido que lista 3 hubiera salido segunda, ¿no es cierto?, y los restos de Cambiemos tercero, a lo mejor eso llegaba con alguna fuerza distinta a la que finalmente tiene en la actualidad. ¿Cómo ves la posibilidad de que se supere y se encuentre alguna síntesis, o como en Gualeguaychú habrá ganadores y derrotados en la futura convención? ¿Cómo estás observando eso desde la distancia? Yo creo, Miguel, que a ver, yo empezaría por el último sector al que vos te referiste. Sí. El sector de los radicales que quieren ir a las elecciones con la lista 3, en una lista puramente radical, sin ningún otro aderezo. Y yo, lo primero que voy a decir es que siento un gran respeto por este sector, por supuesto, porque en la intimidad yo creo que todos los radicales quisiéramos poder ir con nuestra lista 3 y nada más que la lista 3. Así es. Bueno, pero lo que pasa es que no hay que pensar en uno, no hay que pensar en nuestro partido solamente, sino hay que pensar en el país. Y el país necesita del esfuerzo de mucha gente, y mucha gente significa el esfuerzo
confluyente de distintas opiniones que se dispongan a trabajar aunadamente en pro de la salida de la crisis. Sí, entonces, yo a esa gente, a esos amigos, yo les diría que por un momento dejen de lado su sentimiento radical y piensen en el país y se pongan a trabajar en función de un frente de unidad nacional. Bien. A los otros sectores que indican que hay que seguir, que cambiemos tal como estamos, y bueno, yo le diría que hay dos experiencias fallidas en el país, sí, que son los dos extremos de la grieta, el PRO y el gobierno anterior. Sí, el gobierno anterior fracasó, dejó un país fundido, y el gobierno actual profundizó esa fundición del país. Entonces son dos elementos que no podemos convocarlos porque ya han demostrado su incapacidad para gobernar el país. Entonces no podemos pensar en esto. En la tercera posición que vos señalabas, el ampliar Cambiemos, pero ampliar Cambiemos ¿con quién? Es decir, si yo quiero ampliar y hacer algún cambio, tengo que saber a quién me voy a dirigir. Y pregunto, ¿y a quién se va a dirigir la ampliación de Cambiemos? No hay a quién dirigirse, o te dirigí al kirchnerismo o te dirigí al macrismo, y esas dos alternativas ya están gastadas, han agotado su vida útil. Sí, señor. Entonces me parece que eso no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que deberíamos hacer en la convención, y eso espero que así sea, me resultaría muy frustrante para mí presidir una convención que termine naufragando. Claro. Entonces quisiera que sea una convención donde salgamos con una determinación unánime, pero enfocada en la solución de los problemas del país. Correcto. Tal cual conocemos nosotros, ha sido convocada para un día lunes. Algunos entendemos que no es el día más óptimo para una convención, porque al día siguiente es un día de trabajo. Si en cambio hubiera sido un viernes, existía la posibilidad de continuar un sábado toda la noche, como suele ser histórico en algunas memorables convenciones, ¿no es cierto?, donde había mucho para discutir. Pero bueno, esto es así. Yo parto de la base de que se va a poder discutir. Por de pronto es un avance importante que se haya logrado que se haga en Buenos Aires y no en algún lugar alejado, que hubiera dificultado la llegada de Claro, por supuesto, sí. Pero que se pueda discutir, porque lo que necesitamos es agotar un debate en el cual lógicamente algunos sentimos que la razón nos asiste de manera abrumadora. Particularmente yo estoy anunciando que quiero ser de los primeros convencionales en hablar, porque la economía y la crisis social vinculada al fracaso económico tienen que ser tenido muy en cuenta y condicionar la propia decisión, ¿no es cierto?, de el camino que se termina eligiendo. Claro, pero eso es racional, Miguel, eso es muy racional, absolutamente. Porque objetivamente hemos profundizado todos los indicadores económicos y sociales, y además agregamos otro, como es el del endeudamiento, ¿no es cierto? Claro. Esto lo hemos podido hacer a partir de precisamente tu rol, Jorge, que todos reconocen, impulsando las comisiones técnicas, el Instituto Radical de Políticas Públicas, que seguramente brindará un informe tan, diríamos, rico, que yo creo no hay muchos antecedentes en las convenciones anteriores de poder exhibir algo parecido. Mi pregunta ahora está vinculada a ¿cómo entendés que comienzan a moverse el resto de los actores de la política argentina de cara precisamente a lo que debieran ser
allá hacia el momento en que lo ordena el cronograma electoral, las PASO. ¿Qué van a ir quedando? 2, 3 grandes formaciones. ¿Cómo estás mirando que puede evolucionar esto? Y además, ¿cómo crees que va a evolucionar de aquí hasta el momento de las elecciones el tema económico y social en la Argentina? Bueno, son dos grosas preguntas, muy difícil pronóstico ambos, claro, sí. Es un galimatías muy complicado, pero yo te diría que lo mejor que podía pasar dentro de la gravedad de la situación es que no se modificara para peor la situación económica actual. Sí, señor. Es decir, si me dijeran que se van a tomar medidas radicales no solamente en sentido ideológico de la palabra, sino en el sentido etimológico, yo diría, bueno, está bien, pero para tomar ese tipo de medidas hay que tener decisión, hay que saber explicarla, hay que decirle a la gente lo que va a pasar, lo que va a sufrir y cómo se va a acomodar cada uno. Y esto me parece que no va a ocurrir porque no es voluntad del gobierno hacerlo. En consecuencia, mi anhelo sería que la cosa no cambie para peor y que por lo menos se amesete, el drama se amesete y no se agudice. Correcto. Y en cuanto a la posibilidad de que haya 2 o 3 o más fórmulas, yo creo que veo con preocupación la exigencia de los sectores sindicales a Labaña para que se someta a una interna dentro del justicialismo, porque una interna dentro del justicialismo deja a muchos sectores que podrían confluir con Labaña, la candidatura presidencial de Labaña, lo dejarían afuera, nos dejaría afuera. Sí, entonces, señor. Esto lo veo con preocupación. Me parece que es una exigencia innecesaria. Y del otro lado, yo creo que, y bueno, habrá sectores que irán a las PASO dentro de un cambiemos como venía hasta ahora, o con algún pequeño maquillaje como para que pretender hacer pensar que hay alguna modificación, que no creo que la haya, en la medida en que esté presente el pensamiento del macrismo, por así decirlo. Así es. Jorge, todo el mundo está como muy ansioso en relación a esta convención que se viene y está mirando, yo diría, a su vez hacia los costados para ver cómo se mueve el resto del esquema político en términos globales. Sin duda que ha sido, como decimos en química o en la ingeniería química, un catalizador el que el día sábado, por sorpresa, se haya conocido ya la fórmula Fernández-Fernández. Por otro lado, esto ha generado, ¿no es cierto?, un aceleramiento en la toma de decisiones que al comienzo, particularmente Schiaretti, después de su triunfo en Córdoba, había como planteado que no era tan necesario tomar decisiones ahora y que así como le habían respetado a él sus tiempos electorales en la provincia, había que respetarle este tiempo a los gobernadores que tienen elecciones por delante. Claro, esto originaba que al día siguiente de haberse anunciado la fórmula Fernández-Fernández, el titular saliera a hablar con distintos gobernadores que fueron expresando su opinión al respecto. Algunos se comprometieron más, de hecho, de los 3 iniciales se habría pasado a 5 y algunos dicen hasta 8 que habrían adherido. Bueno, todo esto es muy dinámico, ¿no es cierto? Esto me parece que originó precisamente el cambio de rumbo por parte de Alternativa Federal, ¿no es cierto?, de Schiaretti y el resto, para rápidamente tomar una decisión. Yo creo que en el día de mañana lo que va a salir es la claridad de quiénes integran este nuevo espacio ampliado, digo Alternativa Federal más Consenso 19, pero no va a salir todavía un candidato, sino que se va a ratificar seguramente la existencia de esta diversidad de candidatos. Esto implica, desde tu lectura, que recién cuando lleguemos al tiempo de las PASO oficiales vamos a poder resolver el tema de la candidatura única de este sector.
Yo creo que la situación hoy apunta para esa salida, pero yo desearía que esto se resolviera para el 12 de junio, que es la fecha clave de la presentación de Alianza. Claro, claro. Me parece que eso sería lo deseable. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que me parece que vuelvo a la primera respuesta que te brindé. Es decir, dije que se está pensando en la candidatura y no las necesidades objetivas del país. Sí, señor. Si nosotros tomamos decisiones fundadas en las candidaturas de otros sectores, nos vamos a equivocar. Tenemos que tener en claro hacia dónde vamos, qué queremos, cómo vamos a actuar y en función de eso poder resolver. Esta es mi opinión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En estos momentos está ocurriendo, diríamos, a nivel mundial un tira y afloja muy fuerte entre China y los Estados Unidos, que lógicamente hacen pensar, ¿no es cierto?, que también nuestra región puede llegar a sufrir los cimbronazos. Nosotros somos un país emergente, los países emergentes son los más vulnerables cuando ocurren este tipo de tensiones. ¿Vos creés que va a ser determinante en términos electorales la variable externa de esta situación que se está viviendo para el proceso electoral nuestro, o creés que básicamente la problemática pasa por la heladera, el bolsillo, la inseguridad, las problemáticas más domésticas que el tema externo? Yo creo que hay dos niveles, Miguel. Yo creo que hay dos niveles. Hay un nivel de la percepción individual que cada argentino tiene y que pasa por examinar su situación personal y ver cómo puede acomodarla a lo que está pasando en el país. Sí. Y otro nivel que es la influencia que puede tener la situación externa. Yo creo que estructuralmente la que tiene mayor importancia es la influencia externa, porque eso es lo que mueve, acondiciona y acomoda las estructuras políticas, sociales y económicas del país. Sí. Ahora creo que la gente común, el hombre común, no tiene esa percepción porque no tiene esa vivencia y entonces se acomoda en función de una situación personal. Situación que por otra parte es muy respetable, obviamente, ¿no? Sí, desde ya. Jorge, finalmente algo vinculado a tu especialidad. Aquí hay muchos rum permanentemente, tanto de el gobierno como de los candidatos, y también cada vez que el Fondo Monetario Internacional expresa su opinión sobre la marcha del stand-by y la mirada a futuro de cómo va a evolucionar la economía argentina. Permanentemente anda rondando, ¿no es cierto?, en los diversos discursos el tema de una, entre comillas, necesaria o futura o inevitable, depende de dónde te pares, reforma laboral. Vos sos un especialista de esto y además tuviste un rol decisivo para parar en aquella charla que tuviste con el exministro Triaca, donde le demostraste el inconveniente de una reforma laboral, yo diría retardataria, ¿no es cierto?, y hasta reaccionaria. ¿Qué reflexión o cómo estás mirando vos que esto puede llegar a plantearse? No creo, lógicamente, antes de las elecciones, pero inmediatamente después de las elecciones. ¿Hacia dónde mirás que este tema puede llegar a ser encarado? Y en caso de poder, desde tu lectura, llegar a ser encarado, ¿hacia qué elementos centrales debiera tener? Bueno, yo creo que, Miguel, que primero, ninguna reforma laboral para mí es legítima y puede ser apoyada si en el contexto se produce una quita, una disminución, un agravio a los derechos de los trabajadores legítimamente conquistados. Esto me parece que es una verdad absoluta que no admite refutación desde mi punto de vista. Sí, señor.
yo creo que se pueden hacer reformas de cualquier índole, pero ninguna reforma que pueda afectar los derechos insisto, de los trabajadores legítimamente conquistados. Sí, sí. Ahora bien, yo sé que acá hay sectores en la Argentina que están mirando con mucho entusiasmo las reformas que empieza a producir Bolsonaro en Brasil y que tienden a limitar los derechos de los trabajadores brasileños. Y también están mirando las reformas que promovió Macron en Francia, con un notorio fracaso, Y entonces yo creo que hay que volver la mirada a nuestra realidad, y el tema de la reforma tiene que apuntar no a los derechos de los trabajadores, sino la reforma tiene que apuntar a bajar el costo del trabajo para el empresariado, el pequeño, sobre todo el pequeño y mediano empresariado. Bien. Y ahí lo que hay que hacer es bajar el costo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, que encarece notoriamente el trabajo. Si le bajamos esos costos al empresariado, estamos haciendo una contribución muy importante sin rozar los derechos de los trabajadores. Y entonces me dirán, ¿cómo bajamos esos costos y vamos a atender a los jubilados? Vamos a atender a los jubilados si nosotros ponemos la seguridad social dentro del presupuesto nacional y ampliamos el presupuesto nacional sobre la base de una mejor recaudación, y una mejor recaudación se consigue modificando la política impositiva de la Argentina para que tributen impuestos a aquellos que tienen mayor capacidad de tributación, y no gravar el trabajo y la producción como ocurre actualmente. Entonces hay toda una concatenación de situaciones que pueden permitir abaratar el costo del trabajo sin rozar los derechos de los trabajadores y haciendo más eficiente el trabajo, la actividad productiva, económica. No quiero agregar media coma a lo que has dicho, y por lo tanto, como diríamos, la frutilla del postre ha sido este final, y lo dejamos acá, como diría un viejo conductor. Jorge, te agradecemos infinitamente, seguramente nos vemos a tu regreso, y ojalá tengas una feliz estadía todavía que te queda por allá. Un gran abrazo y mis saludos. Igualmente, Miguel, que estés bien. Nos vemos. Nos vemos. Amigos, ustedes lo escuchaban, desde algún lugar del mundo, el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, el amigo, el doctor Jorge Sapia, para los amigos, el Tano.